Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy vamos a hacer el unboxing y review del nuevo patinete de la marca Bogist, el Bogist M5 Pro. Y mientras dejo de fondo las imágenes del unboxing, pues te comento las principales características de este patinete, el Bogist M5 Pro. Y en primer lugar, pues comentarte que viene equipado con un motor potente de 500 vatios, con el que puede alcanzar una velocidad máxima de 40 km/h, ofreciendo un rendimiento fuerte y constante, ideal para los desplazamientos urbanos. Viene igualmente con una alta capacidad de batería, con una batería de 48 voltios y 11 amperios, que ofrece un impresionante rango de hasta 35 km, ideal para desplazamientos ya largos. Viene con neumáticos de 12 pulgadas, robustos y resistentes, que proporcionan una excelente tracción y rendimiento en una variedad de superficies. A nivel de seguridad cuenta con frenos de disco y lo que define a este patinete, verás, es que viene con un asiento cómodo y con cesta de almacenamiento. El asiento pues es suave y ajustable y además pues viene con una cesta de almacenamiento trasera que aporta comodidad y practicidad durante el viaje. Cuenta con diseño plegable, lo que hace que sea fácil de transportar y almacenar, y de construcción muy resistente, con estructura de aluminio y hierro, con gran durabilidad y que puede soportar hasta usuarios de 150 kilos. Y como todos, pues viene con panel de visualización LCD que permite a los usuarios comprobar fácilmente el nivel de batería y la velocidad a la que se está desplazando. Y una vez que hemos visto el unboxing, hemos visto que viene con kit de herramientas, que viene con un soporte para móvil y que trae todas las piezas necesarias para montar el patinete, pues solo nos queda retirar todos los elementos de protección del embalaje y montarlo, que aparentemente es muy sencillo. Lo primero, como vemos, es eliminar todos los elementos de protección del embalaje. A continuación, tenemos que sujetar el mástil principal, que es tan sencillo como apretar la palanca y ya queda fijo. A continuación, tenemos que sujetar el manillar, que es tan sencillo como ponerlo en su posición, apretar un poquito una tuerca y apretarlo con un sistema de estos de apriete fácil que suelen llevar las bicicletas. Luego pues tenemos que montar el sillín, ya que hablamos de un patinete que lleva sillín, que es lo mismo, apretar las tuercas en el tubo que viene en la caja al efecto y posteriormente insertarlo en su sitio y apretarlo también con un sistema de estos de apriete fácil. Y por último hay que asegurar la cesta de transporte, que es también muy sencillo. Apretar dos tornillos con la herramienta de llave Allen que viene en la bolsa de herramientas. Y como vemos, ya tenemos el Bogist M5 Pro totalmente montado en cuestión de 4 o 5 minutos. Y una vez que hemos montado el Bogist M5 Pro, pues vamos a ver en detalle sus características. Aquí vemos pues su cesto de transporte, que es muy cómodo, y vemos el motor en la rueda trasera, el detalle de los neumáticos de 12 pulgadas, que hace que sea casi un pequeño scooter, una pequeña motocicleta. Vemos el asiento, que os aseguro que es muy cómodo, muy blandito y muy mullido, y que además se puede regular en altura, pues como las bicicletas, ¿no? Con el sistema este del cierre rápido. Definitiva, que es muy cómodo y vale pues para distintos tamaños de personas, más grandes, más pequeños. Vemos la base, que es muy ancha, y además viene con un material antideslizante. Todo pensado en la comodidad. Y vemos en el manillar el detalle del portamóviles que viene de regalo, las llaves de contacto, lo que le da un extra de seguridad, el indicador de carga de la batería y la unidad de control, que en este caso, como veremos, es muy sencilla, no tiene apenas nada para configurar, ni tiene más que un solo botón, con el que sucesivamente, según lo pulsamos, pues cambiamos a cada uno de los tres modos de circulación.
Y vemos que el acelerador es tipo moto, lo cual es muy cómodo. Pues en otros patinetes que tienes que ir ahí con el gatillo o con el dedo gordo apretando todo el rato, pues es realmente incómodo y acabas con dolor en el dedo. En este caso, comodísimo, tipo moto. Eso sí, hay que tener cuidado. Cuando estás bajado, que sueles tener la tendencia a agarrar de ahí el patinete y se te puede escapar o hacerte daño, ¿eh? Eso hay que tener en cuenta, cuidado. Cuando estés debajo del patinete, pues contacto fuera. Y bueno, hemos visto la pantalla. La verdad es que con luz del sol se ve un poquito mal. Creo que ahí la marca tenía que haber hecho un esfuerzo en meter una pantalla mejor y con más contraste, pero bueno. Vemos detalle, rueda delantera, también de 12 pulgadas, lo cual nos da un extra de comodidad, que como vemos es la constante en este modelo, siempre se busca la comodidad, y vemos cómo tiene pues amortiguación delantera. Lo cual vendrá bien, aunque en mi opinión estamos hablando de un scooter principalmente urbano. Obviamente le puede sacar a caminos y tal, pero pienso yo que es más que nada urbano. Y como creo que se ve bien en todo el vídeo, el nivel de acabados es francamente bueno. Buenos materiales y ningún tipo de desperfectos, ni rebabas, ni malas aplicaciones de la pintura, ni nada. Es perfecto. Y en cuanto a nivel de seguridad, como vemos, pues lleva luz de freno, luz trasera y foco delantero. Y ahora pues vamos a lo emocionante, a la acción en sí. Conducir el Vocryst M5 Pro es una experiencia única, os lo garantizo. Lo enciendes, te subes y ¡boom! Estás surcando las calles como un superhéroe urbano. Las aceras, carriles bici, calles empedradas. Con este patinete eléctrico puedes ir a cualquier lado, puede con todo. Y entonces lo aceleras y ¡zas! Sientes el viento en la cara mientras el motor de 500 vatios muestra toda su potencia. El Vocryst M5 Pro acelera sin esfuerzo, como si la gravedad fuera un mero concepto para él. Cruzas la ciudad con una agilidad sorprendente. Su tamaño compacto te permite esquivar a los peatones y zambullirte en las callejuelas más estrechas. Es como pilotar un halcón a través de un cañón. Y el asiento, ¡ay el asiento! Te mantiene cómodo incluso en los viajes más largos. Como un trono rodante, te permite disfrutar de la ciudad sin esfuerzo y con estilo. En definitiva, conducir el Vocryst M5 Pro es como tener superpoderes urbanos. Es una mezcla de velocidad, agilidad y comodidad que convierte cada viaje en una auténtica aventura. Si quieres conquistar la ciudad, este es tu vehículo. Y si necesitas plegarlo, un clic y listo. Bueno chicos, ya hemos llegado al final de nuestra aventura con el Vocryst M5 Pro. ¿Y qué nos queda por decir? Sí amigos, es hora del veredicto final. Este patinete es un auténtico monstruo de la ciudad. Su potente motor de 500 vatios, su asiento tan cómodo y esos neumáticos de 12 pulgadas hacen que sea un vehículo que no solo es rápido y ágil, sino que también te permite recorrer la ciudad de manera muy cómoda. ¿Y la batería? Con una autonomía de 30 a 35 kilómetros, te permite viajar de un extremo a otro de la ciudad sin preocuparte de quedarte tirado. Y si eres de los que les gustan los viajes largos, su asiento te va a encantar. Además, la robustez y calidad de los materiales son evidentes en cada detalle, desde el marco de aluminio hasta los frenos de disco. Todo en el Vocryst M5 Pro se siente sólido y muy bien construido.
Pero, ¿qué es lo que realmente hace que este patinete destaque? Para mí es la combinación de potencia, autonomía, comodidad y sobre todo el precio. Con una relación calidad-precio increíble, el Bogist M5 Pro realmente se lleva la palma. Así que, ¿merece la pena? Absolutamente. Si buscas una forma rápida, cómoda y divertida de moverte por la ciudad, el Bogist M5 Pro es, sin duda, una opción fenomenal. Este patinete es el verdadero rey de la selva urbana. Y eso es todo por hoy, amigos de chollistas.com. Espero que hayáis disfrutado de la review tanto como yo he disfrutado conduciendo este fantástico patinete. Nos vemos en el próximo vídeo y no olvidéis suscribiros y darle al like si os ha gustado. ¡Hasta la próxima!